Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en inicios de marzo hasta el domingo 3 de marzo, aunque hoy voy a hacer trampa y voy a referirme a algo que se publicó el día de hoy, lunes. Antes de eso, primero creo que el punto más importante de la semana que terminó fue el inicio ya formal de las campañas políticas. Inician el día 1 de marzo, dos inicios muy diferentes. El de Xóchitl Gálvez en la ciudad más peligrosa de México, en Fresnillo, Zacatecas. Hizo un evento llamando la atención sobre lo que entiendo ella considera el principal problema que tiene México, y en eso coincide con muchísimas personas, un incremento en inseguridad muy, muy importante. Este no es un fenómeno que venga solamente de este sexenio. Como sabemos, el deterioro en la seguridad en México inicia propiamente hablando en el momento en el que cae el viejo régimen y muere el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Las dos cosas ocurrieron casi juntas en julio de 1997. A partir de ahí, el Estado mexicano deja de ser el monolito que era y los cárteles empiezan a separarse y a enfrentarse entre ellos. Esto se va incrementando y a partir de 2004, cuando en Estados Unidos se libera la venta de armas de asalto, se vuelve una situación realmente seria. En 2006, usted recordará, eh, prácticamente durante las campañas electorales de ese año, es cuando avientan las cinco cabezas en esta discoteca, le decían allá en Uruapan. Es en realidad un changarrito que está junto a la estación de autobuses, pero ahí empieza esto. El gobernador de entonces de Michoacán no tenía ningún control sobre lo que ocurría ahí, así que fue a pedir ayuda al presidente de la República. El gobernador era Lázaro Cárdenas, el hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y el presidente era Felipe Calderón, también michoacano, que respondió de inmediato mandando al ejército a Michoacán en algo que para muchos fue una mala decisión porque dijeron no había una estrategia clara de qué hacer. Yo creo que en eso tienen razón. Esta fue una primera respuesta para tratar de salvar Michoacán. El gobernador no podía salir del Palacio de Gobierno en aquella época. Entonces, la reacción fue rápida, muy fuerte y muy exitosa. Y ahí es donde el asunto empieza a cambiar. Viendo el éxito que habían tenido en Michoacán, se le ocurre al presidente, al secretario de la Defensa, pues que eso hay que extenderlo a los otros lugares donde hay violencia. En ese momento el peor caso era en Tijuana, con los Arellano Félix, y hacia allá va el ejército y tiene un gran éxito. Y entonces dicen, pues vámonos a Juárez, y vuelven a tener un gran éxito, pero para ese momento ya empieza a darse un gran enfrentamiento al interior de los cárteles. En el Pacífico, entre el grupo del Chapo y los Beltrán Leiva, y en el lado del Golfo, entre el cártel del Golfo y los Zetas. Cuando dejan Ciudad Juárez los militares para irse hacia el Golfo, los Zetas, que eran militares que habían huido de esa corporación para convertirse en criminales, actúan militarmente y lo que hacen es atacar Monterrey para frenar ahí al ejército. Y esa es la época en la que Monterrey se convierte también en un infierno. Esto se extiende después hacia Torreón, y ya sabe usted la historia, ¿no? De entonces para acá hemos tenido tres grandes olas de violencia: la que ocurrió alrededor de lo que le estoy comentando en el sexenio de Calderón, que empieza a bajar hacia 2011,
Por eso cuando entra Peña Nieto, pues dice, esto ya va tranquilizándose y lo convence Osorio Chong de volver a cerrar la Secretaría de Seguridad Pública y darle esas armas, la Policía Federal, a la Secretaría de Gobernación. Pero como Osorio Chong quería ser presidente, pues, no le hizo mucho caso a este tema, que siempre es muy negativo en materia política, y esto llevó a una nueva ola de violencia alrededor de 2015. Para cuando llega López Obrador, esta ola se estaba frenando y ahí se mantiene. Sin embargo, ya no nos es posible saber con certeza lo ocurrido porque empieza a crecer de manera significativa el número de desaparecidos, ya no únicamente homicidios, sino desaparecidos, que si lo sumamos, esto implicaría que la curva sigue ascendiendo. eh, el gobierno aparentemente no quiere que esto se interprete de esta manera y entonces mantuvieron las cifras separadas y luego pues desaparecieron a los desaparecidos y ya se nos hizo ahí un margallate, pero es muy claro, me parece que en este sexenio el crecimiento del control territorial es evidente, ¿no? Ahí no hay duda. Y eso sí es producto de esta estrategia del gobierno de López Obrador de no enfrentar, abrazos, no balazos, en la idea muy socorrida en la izquierda, pero sin evidencia de que el origen de la violencia tiene que ver de alguna manera con la pobreza, la desigualdad, la discriminación. Yo no conozco evidencia de que tenga que ver con la pobreza. Sí hay correlación con la desigualdad, muy probablemente la hay con la discriminación, pero esto no significa que una cosa sea causa de la otra. Entonces, se necesitaría estudiar mejor el tema. Y lo que es claro es que frente a criminales como los que conocemos, no hay manera de impedir el uso de la fuerza del Estado. Hacerlo significa renunciar al monopolio de la violencia legítima o lo que es lo mismo, renunciar al Estado. Y cuando uno renuncia al Estado, pues alguien ocupa el espacio. Y esto es lo que usted ve en Guerrero, en cachos de Jalisco, en Michoacán, en Chiapas, en un montón de lados. Entonces, parece ser el punto central de la campaña de Xóchitl Gálvez, por eso arranca ahí en Fresnillo, y luego tiene varios eventos multitudinarios en distintas ciudades grandes, que pues esas las ha ganado la oposición desde 2021, y pues me imagino piensan que lo van a hacer otra vez, y allí tienen un gran éxito. La campaña de la señora Claudia Sheinbaum inició con un gran acto en el Zócalo, muy al estilo del viejo PRI, acomodos en la plaza, con grupos corporativos, con acarreo, todas estas cosas que ya conocíamos. Un par de detalles en el evento, pues le están costando a la señora Sheinbaum. Por un lado, este lapsus en donde dice, pues que hay dos opciones. Una es que siga la corrupción, la transformación, y lo están usando en su contra, obviamente, pues pobre, se equivocó. Y el otro es el jaloneo al final con la señora Clara Brugada. Hay todo tipo de versiones alrededor de los videos. Mi opinión es que no son muy claros los videos en términos de si hay o no un conflicto, pero sí hay un conflicto, eso no hay duda. Porque, bueno, pues el candidato para la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum era Omar García Harfuch, y es el que ganó la encuesta, pero pues vino el golpe de arriba y le impusieron a Clara Brugada. Clara Brugada representa al grupo de Martí Batres, que es un grupo que tampoco tiene buena relación con Claudia, y pues en el fondo ellos representan al chavismo en su versión más cercana al poder, de manera que pues el enfrentamiento no es menor. Aún así, la señora Sheinbaum retomó en su evento todo lo que López Obrador le dice, las reformas que acaba de impulsar, estos proyectos de abrazos no balazos, de rescate de Pemex, de Comisión Federal, todo, todo. Y a mí me parece una pésima idea, ya sabe usted, no creo que por ahí este país pueda tener éxito, pero bueno, pues ya es muy, muy clara la diferencia. Hay una discusión que inicia acerca de las propuestas. Yo insistí mucho en las personas que me pidieron opinión
que no hay que hacer propuestas, porque no hay manera que una propuesta hoy tenga éxito. Esto tenía sentido cuando la forma de comunicación estaba concentrada. Esto es en el siglo XX, en donde a través de la televisión una persona informaba a todos. Y entonces los temas de discusión eran pocos, más o menos claros, más o menos accesibles para todos, y se podía discutir alrededor de ese marco muy limitado. A partir de las redes sociales esto se abre por completo y entonces los temas de discusión son centenares, y alrededor de cada tema hay un grupito de gente que le interesa ese tema muchísimo y de lo demás no le importa. Entonces, si usted habla algo, va a haber un grupito que esté en contra. Y si habla de otra cosa, va a haber otros grupitos que estén en contra. Y así con todos. No hay ninguna forma de tener una propuesta que a todo el mundo le guste. Entonces, mientras más concreta sea su propuesta, más grupos tendrá en contra. No hay manera de ganar. Por otra parte, de donde venimos, es decir, de cómo está cerrando este gobierno, hay el riesgo de hacer propuestas que sean imposibles de cumplir. Y es el caso de lo que están hablando de pensiones todos. Que si van a bajar la edad, que si van a ampliar, que si van a... Pues no hay dinero, man. Es decir, el problema es que no hay dinero para hacer nada de eso. Si al mismo tiempo quieren rescatar a Pemex, pues mucho menos va a haber dinero. Y cuando esto se haga evidente, va a ser un golpazo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Todo indica que después de la elección. De aquí, estos 3 meses no parece que ocurra nada, pero después sí. Y no van a poder cumplir. Entonces, ¿para qué andan prometiendo cosas? Yo creo que hay que concentrar la campaña alrededor de las dos cosas claras. De un lado es continuar lo que se hizo en este sexenio y del otro lado es frenar lo que se hizo este sexenio y buscar alternativas. ¿Cuáles alternativas? Pues después vemos. En principio hay que frenar lo que está ocurriendo, porque si no frena usted eso, ya no da tiempo a hacer nada. Esa es para mí la esencia de lo que se va a discutir en las campañas, pero entiendo que la dinámica natural de estas cosas pues va a llevar a hacer propuestas absurdas a todos, y obviamente van a criticar mucho a todos, incluyendo a Xochitl y a Claudia. eh, no veo en qué ayuda eso, pero así funcionan las campañas. Lo que quería yo rescatar del día de hoy, lunes, es el artículo de Héctor de Mauleón en el Universal, en donde nos comenta que él tiene evidencia que le llegó acerca de la manera como se financiaron, creo que son dos, tanto el señor Villarreal en Tamaulipas como el señor Rocha en Sinaloa en sus campañas de gobernador, en ambos casos de crimen organizado. Pero también en el mismo artículo se hace referencia a cómo se está utilizando estos programas de pensiones, de todas las tarjetitas que no llegan a la persona, al beneficiario, y que pues utilizan desde el mismo gobierno para sacar los recursos y utilizarlos en lo que sea. Puede ser en campañas, pero puede ser también en comprarse una mansión o tener un patrimonio para las siguientes 25 generaciones, lo que sea. El caso es que no hay registro de eso. ¿Por qué no lo hay? Porque no hay padrón de beneficiarios y porque no hay reglas de operación. Entonces, así no se puede. Y esto lo habíamos platicado desde el inicio. La destrucción de los programas sociales bien hechos que teníamos desde el 97 para reemplazar por una política social asistencialista sin ningún control, nos iba a llevar a una crisis fiscal y a estos problemas de corrupción. Bueno, ya tenemos los dos. Entonces, pues creo que vale la pena este artículo de Héctor de Mauleón de hoy, lunes 4 de marzo, por si lo quiere después ver. Vuelvo a mencionar el gran reportaje de Nayeli Roldán, que ha aparecido en Animal Político, acerca de la salud. Es un muy buen trabajo que hace énfasis en los detalles de cómo este gobierno destruyó el sistema de salud que teníamos, que no era maravilloso, era pues, regular, son, dada la cantidad de dinero que se gastaba, era bastante bueno, ¿eh? No, tampoco hay que criticar en exceso. México gasta muy poquito en salud desde hace muchísimo tiempo, apenas 6 puntos del PIB. Ya le había yo comentado, en Sudamérica
más o menos gastan 9 puntos del PIB, en Europa alrededor de 12, Estados Unidos 18, nosotros en 6. Y de esos 6, la mitad iba a través del gobierno y la otra mitad en gasto privado. Entonces era realmente poquito lo que tenía el gobierno y aún así los sistemas más o menos funcionaban. Yo creo que teníamos dos grandes cosas en México: el programa de vacunación, uno de los mejores del mundo para los niños, y los institutos nacionales, que eran verdaderamente extraordinarios. Eh, yo alguna vez comenté a fines del sexenio pasado que para el siguiente gobierno, si hubiera forma de hacer algo, lo que habría que hacer era multiplicar a los institutos nacionales, tal vez poner una especie de sucursales en distintas partes del país, pero sin duda multiplicar el presupuesto. Lo que se hizo fue lo contrario: se destruyó el programa de vacunación. Ahí verá usted en el reportaje de Nayeli el tamaño de la tragedia que eso significa en falta de vacunas, 3 años seguidos. Eh, ya hoy, lunes 4 de marzo, aparece la caída en consultas, en laboratorios, en atención. No forma parte todavía, me parece, de este reportaje, pero hay también evidencia en otros lados de la caída en la inversión, tanto en instalaciones como en materiales y demás. El golpe a la salud ha sido verdaderamente grave y es algo que no se ha hecho suficiente énfasis. Yo creo que la idea de la señora Xochitl de concentrarse en estos tres temas de vida, verdad, libertad, el tema de vida es algo que le va a permitir tanto hablar del tema de seguridad como del tema de salud. Ya iremos viendo. Pero en cualquier caso, esto es realmente trágico. No sé si después tengamos propuestas diferentes del equipo de la señora Sheinbaum. Hasta ahorita, le digo, parece repetir lo que le está diciendo el señor López Obrador. Entonces, son estos artículos de periodistas muy reconocidos, muy capaces, que me parece que hay que tener enfrente. Ahora, del tema de lo de Héctor de Mauleón, del financiamiento. Note usted que ya no es una cosa que viene de la DEA, de lo que dijo un testigo protegido. Ya no es un funcionario de alguna dependencia de Estados Unidos, ya es una filtración de información local que llega a través de un periodista mexicano. Creo que está incrementándose la cantidad de evidencia de la cercanía de Morena y del gobierno de López Obrador con criminales. Eh, Esto creo que es algo preocupante. Tenemos ya en esta campaña un incremento notorio en la cantidad de políticos asesinados. Yo quisiera que esto no continuara, obviamente, pero pues no sé qué va a pasar. La tendencia no es nada agradable. Son 3 meses más y en 3 meses tomamos la decisión de quién debe gobernar México. Yo esperaría que logremos salvar este proceso sin que la violencia se salga de control. No sé qué va a pasar después, porque ya sabe usted, López Obrador no va a aceptar una derrota en caso de que esta ocurriese. Y en esas circunstancias, pues va a estar cada vez más complicado el asunto. En cualquier caso, el mes de febrero, la intercampaña, que fue el momento en el que Ricardo Anaya fue destruido hace 6 años por el gobierno de Peña Nieto, abriéndole el espacio a López Obrador, en esta ocasión ocurrió al revés. Quien lo aprovechó mejor fue Xochitl. Yo creo que no hay duda. No sé si con eso sea suficiente para ganar, no sé quién va a ganar. Yo creo que hay una competencia muy cerrada, como la ha habido desde 2021 en todas las elecciones. Hay más o menos los mismos votos de la oposición y de Morena. Entonces, si unas encuestas le hablan de que alguien trae 4 o 5 puntos de diferencia, suena muy razonable. Si alguien habla de 30, yo honestamente creo que están midiendo mal. Eh, Vamos a ver en las siguientes semanas qué ocurre y para todo ese tiempo, ya sabe usted, aquí vamos a seguir. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.